La vida que habían construido era una fortaleza de cristal, pulida y frágil, sostenida únicamente por la mentira. Él era el arquitecto de la fachada perfecta, ella, la guardiana silenciosa de su ruina. Todos admiraban su unión, ignorando que bajo la superficie la rabia había fermentado hasta convertirse en un veneno letal. Cuando el engaño se reveló, la mujer no buscó el divorcio discreto. La traición había sido pública, aunque velada, y su castigo debía ser exponencial. Ella planeó la venganza con la precisión de un cirujano y la frialdad de una asesina, seleccionando el momento exacto, ante los testigos perfectos, para desatar el Armagedón. Pero su furia no era su única arma. Mientras el marido vivía en la burbuja de su infidelidad, ella había estado gestando un contraataque más íntimo y devastador. Un secreto físico, irreversible, que invalidaba no solo el pasado de su matrimonio, sino también el futuro que él aún creía poseer. Ella no solo revelaría su verdad, presentaría una nueva realidad que él jamás podría borrar o negociar. El escenario está dispuesto, las copas brindan, las sonrisas son falsas y el aire vibra con una tensión que solo ella percibe. En unos instantes, la voz de la mujer quebrará el silencio, liberando una confesión de doble filo. La humillación por su engaño, seguida por la demoledora evidencia de su propia deslealtad. Él será el centro de la escena, un hombre que creía controlarlo todo, obligado a presenciar en directo la destrucción de su imperio. Ella solo espera su reacción, el instante preciso en que el impacto borre de su rostro toda pretensión de poder, marcando el inicio de una libertad brutalmente ganada. El aire en el salón de banquetes del Club Hípico Los Robles era denso, pesado, con el perfume de las magnolias y el olor a dinero viejo. Otoño de 2024. Los candelabros de cristal de roca proyectaban una luz cegadora que, irónicamente, no lograba penetrar la hipocresía que flotaba en el ambiente. Yo estaba allí, vestida de un rojo profundo, un color que solía evitar, pero que hoy sentía como mi armadura. Sentía la vida bullir en mi vientre, esa pequeña verdad, esa consecuencia física e irreversible que pronto haría estallar este teatro de marionetas. A mi lado, nerviosa y con la mano aferrada a su copa de champán, estaba Isabel Ledesma Ruiz, de 38 años. Su expresión era una mezcla de admiración y un miedo instintivo. «Sofía, estás increíble, pero ¿estás segura? Hay mucha gente, toda la junta directiva», susurró Isabel, intentando disuadirme una última vez. La miré. Mis ojos, habitualmente reservados, ardían. «Estoy más segura que nunca, Isabel. Esta es la única forma de purificar la Villa La Serenidad de la mentira que la ha corroído». Mi cuerpo vibraba, no por miedo, sino por la anticipación de la liberación. Desde que, en el invierno de 2023, descubrí la doble vida de mi marido, cada día ha sido una cuenta atrás para este instante. El reloj de plata que encontré en su chaqueta no era solo una prueba, era la llave que abrió mi propia jaula. La gente de la élite de la ciudad observaba con ese escrutinio velado, típico de quienes solo viven para el chismorreo bien envuelto en seda. Buscaban a Eduardo Velasco Montesinos, de 42 años, el anfitrión, el magnate, el hombre que encarnaba la perfección corporativa. Él tardó en llegar, haciendo su entrada triunfal como siempre, con esa sonrisa de depredador satisfecho que, por un tiempo, logró engañarme. Alto, impecable, irradiando ese autocontrol gélido que tanto admiraban. En ese momento, él era la personificación del oprobio que yo estaba a punto de destruir. Se acercó, besándome la mejilla con esa familiar frialdad, sin percatarse de que bajo mi piel de porcelana bullía la lava. «Toda esta gente, Sofía, hay que impresionarles. Recuerda, elegancia. Es por la recaudación benéfica, no un circo», me sisó con la voz baja, la misma voz controladora que usaba para dictar las normas de nuestra prisión dorada. «No te preocupes, querido, será un espectáculo que jamás olvidarán», respondí, y la sonrisa que le dediqué debió de parecerle inocua, pues se limitó a asentir, hinchando el pecho. Cuando llegó mi turno de hablar, el silencio se impuso. Subí al estrado. Las luces del club hípico se concentraron en mí. Era mi escenario, mi verdad.
Puse la mano, instintivamente, sobre mi vientre abultado, aunque disimulado por el diseño magistral del vestido. Era primavera de 2024 cuando obtuve la confirmación médica que sellaba mi destino y el de Eduardo. Estaba embarazada. Comencé con la formalidad esperada, agradeciendo la asistencia, hablando de la caridad y la importancia de la verdad. La gente cabeceaba con aburrimiento respetuoso. Eduardo, desde la mesa principal, me sonreía con aprobación, ajeno a que estaba cavando su propia tumba. Y en el espíritu de la verdad y la honestidad que tanto apreciamos en nuestras donaciones, creo que es vital que apliquemos esa misma transparencia a nuestras propias vidas, dije, y el cambio en mi tono fue sutil, pero suficiente para silenciar algunos cuchicheos. Mis ojos se fijaron en Eduardo. Su sonrisa se había congelado. Durante años, Eduardo y yo hemos proyectado una imagen de unión y solidez. Pero las imágenes, como el cristal de estos candelabros, son muy fáciles a romper. Y la verdad, señores, es que este matrimonio es una farsa, declaré, la voz firme sin temblar. Un murmullo recorrió el salón. Isabel se llevó la mano a la boca, sus ojos suplicándome que me detuviera. Eduardo se levantó. Su rostro ya no era de autocontrol, sino de confusión y rabia contenida. «Sofía, ¿qué estás haciendo? Esto no es apropiado. Siéntate», ordenó, su voz apenas audible. Ignoré su mandato. Me ha traicionado. Ha destruido la confianza de nuestro matrimonio. Y no lo digo por despecho, lo digo como un hecho. Mientras él vivía su doble vida con su joven amante, yo, Sofía Belmonte de la Riva, decidí que la venganza no sería privada, sería pública, sería constructiva. Hice una pausa dramática, dejando que el silencio se apoderara del aire. La gente, la élite, que vivía de las apariencias, estaba hipnotizada. La traición de Eduardo me liberó. Me permitió buscar la sinceridad que él me había negado. Y encontré esa sinceridad, esa pasión, en el lugar menos esperado. Encontré el amor en brazos de un hombre que no necesita dinero ni estatus para ser honesto. Eduardo intentó acercarse al estrado, pero yo levanté la mano, deteniéndolo como si fuera un perro mal entrenado. No he venido solo a revelar tu engaño, Eduardo. He venido a presentar a tu sucesor, no en mi cama, sino en mi vida, y pronto en el mundo. Fue entonces cuando deslicé la mano bajo el forro del vestido y saqué el sobre. No era la caridad que esperaban. Eran las ecografías. «Este niño no es tuyo, Eduardo», declaré, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Este niño es la prueba viva de mi renacimiento. Es la sangre de Antonio Jiménez Torres, de 31 años, nuestro jardinero. El hombre que me ha dado lo que tú nunca pudiste, una familia de verdad». El caos se desató. Fue un rugido ahogado de murmullos, jadeos y el tintineo de copas que caían. La cara de Eduardo se descompuso. El poder y la frialdad se evaporaron, dejando solo una máscara de terror y humillación. Su reputación, su único Dios, estaba siendo masacrada en el altar de la alta sociedad. «¡Es mentira! ¡Es una locura!», gritó Eduardo, el sonido de su voz rota amplificado por el micrófono que aún colgaba sobre mí. «No, querido, es la verdad, y te obligo a enfrentarla. Mientras tú te preocupabas por el estatus y el qué dirán, yo estaba en el pabellón del jardín construyendo una nueva vida, una que no necesita tu apellido ni tu dinero para prosperar». Eduardo Velasco Montesinos, el intocable, se tambaleó. Su rostro, normalmente pétreo, se puso de un rojo violáceo. Vimos su colapso en directo. Cayó de rodillas junto a la mesa principal, sosteniéndose el pecho. Un sonido sordo que resonó en el silencio atónito. La gente, siempre más preocupada por el espectáculo que por la compasión, comenzó a moverse, a llamar, a gritar. Ignoré el pandemonium, la histeria de Isabel, los gritos de auxilio que empezaban a rodear a mi ahora ex marido. Me quité el anillo de compromiso, un diamante gigantesco, símbolo de una promesa rota y un engaño costoso.
Lo sostuve un momento, sintiendo su peso inerte, y luego lo arrojé con todas mis fuerzas. El anillo impactó contra el suelo de mármol del estrado, haciendo un sonido seco y final. Aquí termina la fachada, dije, más para mí misma que para la multitud. Mientras los primeros paramédicos se abrían paso a través del mar de invitados escandalizados para atender el colapso de Eduardo, yo bajé del estrado. Mi misión estaba cumplida. Mi verdad era pública, brutal y devastadora. Sentí una ligereza que no había conocido en años. Caminé hacia la salida sin mirar atrás, sin importarme el escándalo, el juicio o el desprecio. Mi camino no era ya la superficialidad del club hípico, sino el refugio cálido aunque desordenado de El Barrio Alto, donde Antonio esperaba. Él y nuestro hijo. Había pagado el precio de mi libertad y me había salido barato. Mi vida renacía en medio de las cenizas, la crisálida se había roto y yo volaba, libre y sin remordimientos, hacia mi nueva familia. La verdad, aunque violenta, era mi única vía. El rugido inicial del escándalo se había convertido en un zumbido denso y persistente, como el de un enjambre furioso atrapado bajo el cristal. Mientras Eduardo yacía en el suelo, su elegante traje de alta costura arrugado contra el mármol impoluto del club hípico, yo descendí del estrado. Cada paso que daba era un acto de profanación en aquel templo de la hipocresía. Sentía las miradas, los susurros venenosos que intentaban aferrarse a mi espalda. Pero por primera vez en años, esas opiniones no tenían peso. Eran meras motas de polvo en el huracán que yo acababa de desatar. Vi a Isabel. Estaba pálida, con el maquillaje corrido, y sus ojos reflejaban el pánico de quien ha presenciado un asesinato social. Intentó interceptarme, agarrándome del brazo con la desesperación de quien intenta detener una avalancha. «Sofía, por favor, escucha, han llamado a una ambulancia, podrían imputarte algo. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿El niño del jardinero?», murmuró, forzándome a mirarla, su voz apenas un hilo tembloroso de incredulidad. Aparté su mano con suavidad, pero con firmeza. «Imputarme la verdad, Isabel. ¿Qué crimen hay en eso? He liberado a 3 personas esta noche, a mí misma, a Antonio y a este ser que llevo dentro. Y sí, el niño es de Antonio. Es el primer acto honesto que he cometido en 10 años de mentiras en Villa La Serenidad». Isabel retrocedió, su expresión se transformó de la súplica al juicio, el mismo juicio que me había mantenido esclava de las apariencias durante demasiado tiempo. «Has arruinado todo, tu vida, su reputación, la caridad», insistió. «No he arruinado mi vida, Isabel, la he salvado», repliqué. Miré por última vez hacia donde estaba Eduardo. Estaba rodeado, su colapso era el centro de atención, pero ya no era mi problema. Era un cadáver político que yo había enterrado con 2 frases y un par de ecografías. «Te veré cuando el polvo se asiente», o «no te veré». Eso ya no importa. Seguí caminando. La salida estaba cerca. El camino era largo, flanqueado por las mesas de la élite. Pude ver a la señora duquesa de Montemar, sujetando su gargantilla, sus ojos de serpiente absorbiendo cada detalle. Vi a los socios de la junta directiva, sus rostros de mármol agrietándose por la conmoción. Todos habían venido a una cena benéfica y se habían encontrado con la caída de un ídolo, una obra de teatro brutal en la que el protagonista era mi vientre. Sentí una punzada de triunfo gélido. Habían esperado elegancia, les había dado visceralidad. Al cruzar la puerta de roble macizo del club hípico Los Robles, la brisa fresca del otoño me golpeó el rostro. Era una bienvenida al mundo real. El aire libre, en contraste con el aire viciado de perfume caro y mentiras del salón de banquetes, era embriagador. Me quité los tacones, liberando mis pies, sintiendo la grava bajo las medias. Los arrojé sin pensarlo, símbolos más de mi antigua prisión que de la elegancia. Había acordado con Antonio que lo esperaría a cierta distancia del club, una calle lateral discreta, cerca de la verja que daba a los establos. Él estaba allí, apoyado en su vieja furgoneta de trabajo, su figura fuerte, su ropa sencilla de faena. No estaba vestido para la alta sociedad, estaba vestido para la verdad.
Era mi ancla, mi refugio, la persona real en mi vida falsa. Al verme, la preocupación en su rostro se disipó, sustituida por una mezcla de alivio y una adoración profunda. El viaje mental y emocional que había hecho desde que me subí al estrado había terminado. Sofía. Su voz era grave, calmada, el sonido más hermoso que había oído en meses. Corrí los pocos metros que nos separaban. No corrí hacia él por necesidad de protección, sino por necesidad de fusión. Envolvió mis hombros con sus brazos curtidos, su olor a tierra, a pino y a trabajo honesto era el perfume más lujoso que jamás había inhalado. Lo hice, Antonio, lo revelé todo, su engaño, mi embarazo, tú, nuestra vida, susurré contra su pecho. Lo sé, lo escuché en la radio, la noticia ya está corriendo como la pólvora por toda la ciudad, dijo, acariciando mi cabello. ¿Y él, Eduardo? Colapsó, literalmente, demasiado shock para su corazón frío, supongo. Ya no me importa, su caos es el precio de mi libertad. Antonio me separó suavemente, sus manos moviéndose hacia mi vientre. Era primavera de 2024 cuando este pequeño secreto, esta prueba de vida, se confirmó. Ahora, en el otoño, ya era irrefutable. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? No, ahora estoy bien. Dejé el anillo en el suelo, como una puñalada final a esa vida. Nos subimos a su furgoneta. El contraste era impactante. Hace media hora estaba bajo candelabros de cristal en un vestido de diseño. Ahora estaba en un vehículo con olor a gasolina y herramientas, y nunca me había sentido más en casa. Antonio condujo hacia la ciudad, lejos del brillo artificial de las colinas exclusivas donde se erigía Villa La Serenidad, ese monumento a la falsedad que había sido mi hogar. El viaje fue un silencio cargado de significado. Cada revolución de los neumáticos nos alejaba más de Eduardo y de la prisión de oro. Mi mente repasó los últimos meses, el invierno de la soledad, el descubrimiento del reloj de plata, la rabia justificada que me llevó a buscar consuelo y el inesperado encuentro con la pasión en el pabellón del jardín. Antonio no había sido solo mi revancha, había sido mi resurrección. Un hombre sencillo que veía más allá de la capa de maquillaje y la joya, que valoraba la tierra que cultivaba y la verdad que ofrecía. ¿Te arrepientes, Sofía?, preguntó Antonio de repente mientras girábamos hacia el laberinto de calles estrechas del barrio alto. Lo miré, sus ojos sinceros me ofrecían la única verdad que necesitaba. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes, Antonio. Fui cobarde, me aferré al estatus, pero ahora el miedo se ha ido, lo dejé en ese salón de banquetes. Llegamos al barrio alto. El apartamento de Antonio era modesto, cálido, desordenado, lleno de vida y libros, la antítesis de la frialdad marmórea de la mansión. Al entrar, sentí el peso de la armadura roja caer de mis hombros. Antonio me abrazó de nuevo, esta vez con una ternura infinita. Ahora, solo nosotros. La prensa querrá devorarte, Sofía. Tendremos que ser cuidadosos por un tiempo, pero estaremos juntos. No me importa la prensa, dije, sintiéndome aliviada por fin. Me quité el vestido, ese color de guerra, y me puse una de sus camisetas. Era grande, olía a él y era lo más cómodo que había llevado en mi vida. Ya no soy Sofía Belmonte de la Riva, soy solo Sofía, la madre de nuestro hijo. Me senté en el modesto sofá. Antonio se arrodilló frente a mí y volvió a acariciar mi vientre. Era el gesto de un padre, de un hombre que, a diferencia de Eduardo, no temía la responsabilidad ni la autenticidad. ¿Sabes qué es lo más irónico?, pregunté, una sonrisa de genuina satisfacción asomando a mis labios. ¿El qué? Que Eduardo estaba obsesionado con la reputación, con el autocontrol. Él intentó controlarme hasta el último momento, diciéndome que me sentara, que mantuviera la compostura. Y yo no solo le quité su fachada, sino que lo obligué a derrumbarse físicamente enfrente de todos aquellos que representaban su único valor en la vida. Fue la venganza más completa, la destrucción total de su hipocresía. Antonio se levantó y me besó, un beso que no era de pasión desenfrenada, sino de promesa silenciosa. Hemos elegido el camino difícil, pero el verdadero.
En este barrio, en este apartamento desordenado, tenemos todo lo que no tuvimos en la mansión. Una vida. Miré a mi alrededor. El barrio alto era mi nuevo comienzo. La tormenta había pasado, dejando a su paso escombros de una vida anterior, pero también la tierra fértil para sembrar una familia honesta. La libertad no era gratuita. Había costado un escándalo monumental y el colapso de un magnate. Pero al recostarme sobre el hombro de Antonio, sintiendo la nueva vida en mi vientre, supe que el precio había sido justo. Había soltado el ancla de la mentira. Sofía, la mujer perfecta y reservada, había muerto esa noche en el club hípico Los Robles. Y la Sofía que había renacido no tenía remordimientos. Mi verdad, brutal y necesaria, había traído por fin la paz. Este era el final de mi historia de engaño y el principio de nuestra vida. El barrio alto era un lienzo rugoso, imperfecto y lleno de vida, que no hacía concesiones a la falsedad. Mientras me hundía en el sofá de Antonio, mis músculos, tensos desde hacía meses, finalmente cedieron. La camiseta que me había puesto olía a salitre y a la resina de los árboles que Antonio podaba. Era un aroma real, ajeno a los perfumes sintéticos de mi vida anterior. Antonio se había puesto a preparar algo de comer, moviéndose con una familiaridad reconfortante en su pequeña cocina. El sonido de las cacerolas, el chisporroteo del aceite de oliva, eran la banda sonora de una normalidad que yo nunca había conocido. En Villa La Serenidad, los sonidos eran amortiguados, los sirvientes silenciosos. Aquí, todo era crudo y audaz. «Toma esto», dijo Antonio, extendiéndome una taza de infusión de hierbas. «Te ayudará a calmar los nervios». Acepté la taza con ambas manos, sintiendo el calor. Mi mano izquierda, donde solía brillar el anillo de compromiso, se sentía extrañamente ligera y desnuda. «Gracias», murmuré, sintiendo un nudo de gratitud y agotamiento en la garganta. «No tienes que darme las gracias por nada. Hiciste lo que tenías que hacer», respondió Antonio, sentándose a mi lado, poniendo deliberadamente su mano sobre la mía. Su toque era un recordatorio constante de que esto no era un sueño, ni una simple venganza, sino una fundación. El silencio volvió, pero esta vez no era opresivo, sino un espacio compartido, lleno de las palabras no dichas que solo existen entre dos personas que han saltado al vacío juntas. «El caos ya habrá llegado a Isabel», dije de pronto, rompiendo el silencio. Pensé en el rostro de Isabel, descompuesto por el terror social. Era mi amiga, sí, pero también una guardiana de la prisión de la apariencia. Antonio asintió con gravedad. «Y no solo a Isabel. He puesto la radio. Dicen que Eduardo fue trasladado al Hospital Montecielo. Dicen colapso por estrés y posible neumonía. Pero la gente no es tonta, Sofía. Saben que lo que colapsó fue su mundo. Los rumores sobre la esposa despechada y el jardinero están volando». Cerré los ojos, no por miedo a los rumores, sino por una fatiga profunda. Había pasado demasiado tiempo controlando la narrativa, eligiendo las palabras, las joyas, la expresión. Ahora la narrativa era libre y brutal, y yo podía, por fin, desentenderme de ella. Que hablen, que se indignen. Su indignación solo demuestra cuán aferrados están a esa fachada podrida que yo acabo de quemar. ¿Quién va a creer ahora a Eduardo? ¿Acaso importa lo que digan de mí? He perdido la reputación, sí, la que construí sobre una mentira, pero he ganado mi alma. Antonio se inclinó y me dio un beso suave en la frente, un gesto protector. Tu alma vale más que todas las acciones que él tiene en bolsa, Sofía. Mañana vendrán los abogados, la prensa intentará acampar, tendremos que planificar. No mañana, ahora, esta noche, repliqué, mirándolo directamente. La determinación que había sentido en el estrado aún me quemaba en las venas. No quería posponer la realidad, ni un solo minuto más. La vida con Eduardo siempre se había basado en posponer la verdad, en mantener las formas. Eduardo intentará protegerme a toda costa, no por mí, sino para evitar que la prensa sepa más de su patética amante, la verdadera causa. Querrá un divorcio tranquilo, rápido, silencioso. Querrá que niegue la paternidad. ¿Y qué haremos?, preguntó Antonio, su voz firme pero expectante. Haremos lo que hicimos esta noche, decir la verdad.
Mañana, mi abogado, que por cierto, no es el mismo que tiene Eduardo para sus negocios turbios, presentará la demanda de divorcio. Detallaremos el engaño y mi embarazo. No busco el dinero de Eduardo Antonio, solo busco la libertad total y absoluta. Villa La Serenidad puede arder hasta los cimientos, no quiero nada de esa mansión fría. La mención de Villa La Serenidad, el lugar donde se había gestado mi venganza y mi nuevo amor, evocó una imagen de la casa, lujosa, fría, un monumento a la soledad. Recordé el pabellón del jardín, el centro de nuestro secreto, donde el aroma a tierra y a prohibición había sido tan embriagador. Fue allí, en el invierno de 2023, donde mi vida de reserva y perfección se rompió por primera vez al descubrir el reloj de plata en el bolsillo de Eduardo, y donde, poco después, conocí el consuelo inesperado y la pasión de Antonio. Nuestra relación había sido un acto instintivo de supervivencia, no de planificación. Yo era una mujer que lo tenía todo y no tenía nada. Antonio era un hombre que no tenía nada material y lo tenía todo en la riqueza de su carácter. Sé que te sorprenderá, continué, apoyando mi cabeza en su hombro, pero la ironía de todo esto es que en mi desesperación por herir a Eduardo, por destrozar su fachada ante todos, he encontrado la felicidad. No era la venganza lo que me movía al final, Antonio. Era la necesidad de vida. Antonio me rodeó con su brazo, atrayéndome hacia sí. Y yo te doy esa vida, Sofía. Lo que hicimos en el club hípico fue un acto de valentía que nunca olvidaré. Te enfrentaste a ese mundo. Pero tú estabas allí, eras mi ancla, le recordé. El barrio alto, con su bullicio de fondo, se sentía como un escudo. Aquí, el estatus social de Eduardo no significaba nada. Aquí, éramos solo dos personas construyendo algo. La frialdad de la alta sociedad, la obsesión de Eduardo con la imagen y el autocontrol, todo eso se sentía como un mal sueño lejano. Antonio se puso de pie y regresó con un plato sencillo de huevos revueltos y pan. Era la cena más sencilla y la más nutritiva que había comido en años. Come, tenemos que ser fuertes, especialmente este pequeño, dijo, mirando mi vientre. Era primavera de 2024 cuando las ecografías confirmaron la nueva vida, un resultado de nuestra pasión clandestina. Ahora, en otoño de 2024, el secreto ya no era mío, era nuestro y público. ¿Crees que podemos tener una vida normal, Antonio?, pregunté, sintiendo un leve temblor. Era la primera vez que la incertidumbre tocaba a mi puerta, ahora que la adrenalina se desvanecía. La normalidad de mi vida anterior era una jaula de oro. ¿Cómo era la normalidad en la verdad? Normalidad es subjetiva, Sofía, pero tendremos una vida honesta. Tendremos trabajo, tendremos amor y tendremos a nuestro hijo. No habrá mentiras, no habrá cenas de caridad vacías, no habrá necesidad de llevar un vestido de diseño para sentirnos valiosos. Aquí, en este apartamento, nuestra valía es intrínseca. Miré a mi alrededor. En la pequeña estantería, libros gastados, herramientas de jardinería, una foto antigua de la familia de Antonio. Todo desordenado, pero todo real. Pensé en Eduardo, tendido en el suelo de mármol del club hípico Los Robles. Su colapso no fue solo físico, fue la implosión de un hombre cuya identidad estaba enteramente ligada a su reputación y a la perfección de su fachada. Yo había elegido el momento de mayor impacto posible, ante la junta directiva, la duquesa de Montemar, ante todos aquellos que validaban su existencia. Él intentó controlarme hasta el final, y yo lo destruí con la simple verdad. ¿Recuerdas mi anillo?, pregunté, sonriendo levemente. Lo recuerdo, dijo Antonio, sabiendo a dónde iba la pregunta. Costaba lo que tú ganas en 3 años, y lo tiré al suelo. No tenía valor, era una cadena brillante. Al soltarlo, al dejarlo allí, me liberé por completo. Eduardo puede quedarse con todos sus activos, sus coches, su club hípico. Yo solo me llevé lo esencial, mi conciencia limpia. Antonio me tomó la mano y la besó. Sus labios estaban agrietados por el sol y el trabajo, y eran más cálidos que cualquier terciopelo. Ahora, solo nosotros, repitió, confirmando la promesa que ya flotaba en el aire. La noche se profundizó sobre el barrio alto.
Me levanté y miré por la ventana. Abajo, la calle estaba iluminada por farolas amarillentas, gente riendo, el sonido de la música lejana. Era la vida, la que no hacía reverencias ni usaba máscaras. Ya no había un futuro incierto, sino uno decidido. Antonio, nuestro hijo y yo. La Sofía reservada, la perfeccionista que temía la imperfección, se había ido. Había sido reemplazada por una mujer que había abrazado el caos y la verdad, una mujer que había elegido la tierra sobre el mármol. Mi verdad, brutal y necesaria, había traído el final de una era de mentiras y el inicio de la paz. Esta era la libertad, y sabía, con una certeza inquebrantable, que la había pagado con creces. Toca el botón y revienten like.